Estamos en el domingo tercero de Pascua del ciclo C. Y en el Evangelio de hoy vemos la situación de los discípulos de Jesús. Después de aquellos días trágicos de la pasión y de la muerte en Jerusalén, vuelven poco a poco a su vida cotidiana, porque se sienten huérfanos, desvalidos, desconcertados, y se ven en la necesidad de volver a su casa. Ellos habían seguido a Jesús con sinceridad. Probablemente no llegaron a entenderlo completamente, pero habían ido amándole y queriéndole, y descubriendo en Jesús aquel que era el Mesías del reino, el Hijo de Dios, su jefe y Salvador. Es decir, los discípulos habían llegado a descubrirlo como su Señor. Pero en estos momentos, después de su muerte, a pesar de que decían que se les había aparecido, estaban desconcertados y no sabían qué hacer. Por eso, en los evangelios nos cuentan cómo algunos discípulos vuelven a sus casas, a sus actividades de hace 3 años, aunque conservando en su corazón la llama de la esperanza, de la fe, del amor hacia su Maestro y Salvador. No sabían dónde buscarle, no sabían dónde encontrarle. Quizás como nos puede suceder también a nosotros. Tenemos en nuestro corazón esperanza, amor, fe, pero muchas veces no sabemos dónde buscar a Jesús, dónde encontrarnos con Dios. Dice el Evangelio de Juan que cuando salieron a pescar aquella noche no cogieron nada, como nos pasa también a nosotros. Pareciera que hay momentos en los que no conseguimos nada. Pareciera como que no avanzamos en nuestra vida, como que nuestros proyectos no se llevan a cabo, no se realizan. Es como si estuviéramos solos en la noche dentro de la barca y no pudiéramos pescar nada. Toda la noche navegando sin coger ningún pescado. Es en estos momentos cuando aparece en nosotros el cansancio de la fe. Quisiera contaros algo. Durante los años que viví en África, allí no se percibía ninguna señal de cansancio de fe. Ese cansancio tan normal entre nosotros, allí no se percibía. No se sentían fatigados de ser cristianos, como muchas veces se constata entre nosotros. Y aquellos hombres y mujeres de África, llenos de problemas, de sufrimientos, de hambre, siempre tenían en su interior la alegría de ser cristianos. Les daba seguridad su fe. Sí, es estar sostenidos por esa felicidad interior que les viene de Cristo y de pertenecer a la Iglesia. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque de esta alegría nace la fuerza para seguir y servir a Cristo en las situaciones de sufrimiento, en las situaciones agobiantes. Y es lo que nos permite ponernos a su disposición sin replegarse
a nuestro propio bienestar. Por eso, frente a esto quisiera haceros una pregunta. ¿Por qué se da en nosotros, los católicos, el cansancio de la fe? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo o nos aburre rezar? ¿Por qué nos cuesta tanta dificultad ir a misa? ¿Por qué nos supone un esfuerzo enorme llevar una vida cristiana día a día? ¿Por qué nos supone expresar nuestra fe públicamente? ¿Y por qué, sin embargo, en África o en Asia o en los países árabes, los católicos no tienen ese cansancio de fe? A pesar de tener tantas dificultades como tienen, muchísimas más que nosotros en muchas ocasiones. Y la respuesta la encuentro en que esos católicos experimentan la alegría de la fe. Esos católicos están sostenidos por la felicidad interior de saber que Jesús está en ellos y con ellos. Y la pertenencia a la Iglesia, eso les da seguridad, les hace feliz. A raíz de esto, recuerdo las palabras de San Pablo. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Pensad en esto que me contó un campesino. Mira, si tú siembras 25 kilos de patatas y es una cosecha normal ese año, tú vas a recoger en torno a 400 o 500 kilos de patatas. Pero hay algo que a nadie se le ocurre, y es querer plantar 1 kilo de patatas y pretender cosechar 2000 kilos de patatas. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque en el ámbito de la fe entiendo que sembramos muy poco y por tanto recogeremos muy poco. Porque no puede ser que siembres muy poco y quieras recoger muchísimo. Y vuelvo a las palabras de Pablo. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Nuestro cansancio de la fe en toda Europa y en España proviene del hecho de que nos damos muy poco a Dios. Y cuando lo hacemos de forma rutinaria. Por eso cosechamos poca fe. Y por eso vivimos el cansancio de la fe. Frente a esta realidad de cansancio espiritual, me enternece comprobar cómo Jesús resucitado sale al encuentro de sus discípulos. Jesús sabe que sus discípulos se encuentran cansados, desorientados. Y es Jesús el que se acerca a ellos, a estos discípulos que se sentían huérfanos, y lo hace para consolarlos y confortarlos. Yo os invito a cerrar los ojos un momento e imaginaros la escena que nos cuenta el Evangelio hoy. Fijaros, Jesús se hace el encontradizo. Jesús les facilita una pesca abundante, indicándoles dónde tienen que echar las redes. Jesús mismo les prepara el fuego
como si fuera el ama de casa, como si fuera una madre, para que al llegar a tierra los discípulos pudieran comer un poco de pescado y puedan desayunar. Pero fijaros, Jesús no se conforma con preparar el desayuno, sino que también les reparte la comida. Dice la palabra que Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. A veces nos rendimos, a veces nos sentimos cansados y abandonamos nuestras vocaciones en busca de otras cosas o de otros lugares que nos parecen más interesantes o más productivos. Y la consecuencia es que en lugar de avanzar, nos vamos a sentir frustrados, como Pedro y sus compañeros. Por lo tanto, queridos hermanos, perdemos el sentido de la vida y de las cosas. Nos sentimos cansados, fatigados, hastiados, porque estamos en un lugar equivocado. O estamos haciendo cosas en el momento equivocado. Porque cuando te apartas de la voluntad de Dios, cuando dejas de confiar en Él, cuando pierdes la esperanza en Dios y en tu vocación, eso nos lleva a estar trabajando en vano y estar toda la noche en la barca intentando pescar sin pescar nada. Igualmente, cuando dependemos exclusivamente de nuestro instinto humano más que del Espíritu de Dios, lo que recogemos podría confundirnos. Por eso, hermanos míos, siempre hay que recordar estas palabras de Cristo nuestro Maestro. Sin mí no pueden hacer nada. O separados de mí, no pueden hacer nada. Queridos hermanos, no huyas. No te apartes de Dios. No dudes del amor de Dios. Confía en Él. Él siempre va a ir a tu encuentro. No te fatigues, no te canses, no te agobies. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Cristo verdaderamente ha resucitado. Amén.